Y hace 6 meses murió, a los 80 y tantos años. Pero aprendí tantas cosas. Y de ahí salió ese espíritu discipulador. Hay muchos pastores que llevan a su iglesia a todos lados, pero van de sombra, ¿verdad? Pero yo lo hago para ese pastor, porque quiero ver lo que tiene, quiero que muestre lo que hay, porque yo sé que Dios a cada uno nos ha dado algo. No existen personas sin dones. Dios ha dado dones a todos los hombres, pero hay que descubrirlo. ¿Y cómo lo va a descubrir si no lo tira a la cancha? Si no lo tira al asador, a ver qué es lo que tienen, de qué están hechos. Y Dios me llamó a un ministerio de la palabra. Por eso todos predican. Y el que no predica habla en lengua, él en su espalda. Este no habla, pero habla en lengua como loco. Y él respalda. Ya va a llegar el momento que pasará. Así era Samir. Pasaba a cantar, ¿no? La canción del bombero y el bombero, y cantaba la del bombero, que me cansaba con el bombero. Sí. Pero un día se animó a leer, y otro día se animó a leer y a hablar. Y ahora hay que quitarle el micrófono. ¿Por qué? Porque tenemos que darle lugar al otro para que aprenda. Eso es realmente ser un pastor, un padre espiritual, un profeta, como sea, porque tenemos nosotros que discipular. Y no ser egoístas y querer tener todo para nosotros. Y decir, yo solamente soy la cabeza, soy el ministerio principal, el ungido del Señor. No, el orgullo de los padres son los hijos. Y en los hijos se refleja el amor que tiene el padre. Un hijo descuidado que está en la calle, seguramente buen padre no tiene. Pero un hijo que termina la escuela y es una buena persona, seguramente tiene un padre que supo dirigirlo y lo supo encaminar. Y eso es muy importante en nuestra vida. Por lo menos el ministerio del pescador es un ministerio que engendra hijos y forma y los lleva. Ellos tienen todos los días un mensaje en su celular. Algunos los oyen. Otros dejan que pase 3 días y se ponen al día, después oyen todos juntos. Había una persona en Leales que escuchaba los audios y después cuando yo le bajé la radio y empezó a escuchar Radio El Pescador, dice, como ella tenía panadería, se quedaba a amasar toda la noche y ponía la radio. Y en la radio sale un mensaje al corazón. Nada más. Y a veces una alabanza, pero todo el tiempo son todos los mensajes que Dios me hizo grabar. Y claro, empezaba a las 12, 10 de la noche a amasar, eran las 5 de la mañana y seguía la radio saliendo. Y la voz mía ahí predicaba. Entonces el hijo un día se levanta y dice, mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué ese hombre no duerme? ¿Por qué? Me habla toda la noche. Está en la radio, no, dice, hijo, son grabaciones. Dice, yo pensaba que ese tipo no dormía nunca. Porque empezaba a las 10 de la noche, son las 6 de la mañana y sigue hablando, y no dice, y vos llorando ahí. Yo quiero que eso también lo disfruten ellos y lo vivan. Porque la unción se transfiere con el ejemplo. Cuando mi pastor se iba a Santiago del Estero, a los montes, a donde había iglesia en medio de la nada, y cuando era la hora del culto, yo no sé de dónde la gente salía, pero vos mirabas a todas partes y solamente veías montes, pero la hora del culto se llenaba de gente. Venían a caballo, a pie, en bicicleta, en zorra, pero parecía, ¿de dónde salen? De abajo de la tierra, no saben qué hicieron acá. Pero llena la iglesia de punta a punta y nada de equipo, así nomás. Y yo me iba con mi pastor. Y nos quedamos 2 y 3 días a hacer cultos así como este lugar. ¿Y sabes qué me pasaba? Yo siempre me despertaba 2 horas antes que mi pastor. Y me sentaba en la cama a verlo dormir. Porque dormíamos juntos encima. Y lo miraba y yo decía, Señor, algún día seré pastor. Y lo miraba. Y el Espíritu me llevaba a salir de la habitación despacito para no despertarlo. Y estaba recién queriendo amanecer en el monte Santiago. Y me iba por los caminos y me ponía a orar hasta que salía el sol. Iba caminando e iba orando. Señor, quiero que tú me uses, así como usaba mi pastor. Yo sé leer, sé escribir, pero soy un bruto, no sé predicar. Me enredo. Una vez dije que las tortugas marinas se ahogaban. Era una cosa loca. Es como decir que los pájaros tenían pánico a la altura. Y mi pastor no sabía leer ni escribir, pero cuando él hablaba,
pero era todo un llanterío. El Espíritu Santo derribaba a las personas. Y medía 1,60 m. Y no tenía dientes. Y hablaba terrible. Y gritaba como loco. Pero su palabra era una cosa de loco. Como tocaba el corazón. Y en una vigilia vino un maestro de la palabra. ¿Alguna vez escuchaste a un maestro de la palabra predicar? Es tremendo. Y este maestro conocía el ministerio del pastor. El pastor era pastor evangélico. Y él vino, y ese día era vigilia, y él pidió predicar primero. Y él dijo, voy a predicar acerca de la gloria de Dios. Y sacó así una carpeta. Punto número 1. Y habló del término ese, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y tomó la palabra, la gloria de Dios, y habló 1,5 horas de la gloria de Dios. La desglosó. Nos habló del hebreo, del griego, del arameo, no sé, lo hizo pasear por toda la historia, solo para explicarnos lo que significa la gloria. Yo estaba que la boca se me desencajaba de ver la sabiduría de este hombre. El pueblo, algunos prestaban atención, otros lo miraban así. Sabía ellos, estaban en medio del monte, algunos no sabían ni leer ni escribir, y había cosas que el maestro decía que no le entendían, la terminología. Los maestros hablan como los médicos. Los médicos te dicen, usted tiene esto, y dice, doctor, ¿me lo puede traducir al tucumano o al jujeño para que entiendan? Porque usted me habla en términos médicos y en realidad es una enfermedad o es qué es lo que tengo, ¿no? Entonces el médico a veces se olvida que está hablando con una persona que no sabe medicina. Y este hombre pensaba que estaba en un seminario y estaba con gente que apenas sabe decir buen día, ni Biblia tenía, ¿para qué si no sabe leer? Entonces fue tremendo. Y mientras él hablaba, lo miraba mi pastor como diciendo, ¿qué tal? Qué sabiduría que tengo, ¿no? ¿Ah? Ya te lo ves cuando pasemos. ¿No? Tenía esa mirada de... y ya aplaudí, porque todos aplaudían. Y el primero que aplaudía era mi pastor. ¡Gloria a Dios! Eso no entendía nadie. El pastor está entendiendo, no entiende nada. Pero gloria a Dios, habla lindo de eso. Y él aplaudía y se gozaba. Mi pastor dice, me gozo de la sabiduría que tiene, pero no le entiendo nada. Y él habló. Y después le tocó el turno a mi padre. Y yo dije, este es duelo de titanes. Este es un analfabeto contra un sabio todo. Este es un hombre de campo contra el hombre de la metrópoli, de la ciudad. Este es un gaucho argentino contra el de los reyes de España. Y salió mi pastor y dice, vamos a leer la historia de Bartimeo. La historia de Bartimeo. Rodolfo Bucán, ¿dónde está? Rápido, buscarlo, no se acordaba del pasaje. Y el maestro decía, pues sí, pastor no sabe el pasaje, ¿no? Entonces yo rápidamente lo busqué y lo leo. Y él empezó a hablar de Bartimeo. Y él habló de su vida, porque él era un Bartimeo. Él era una persona que de chico comía de lo que sobraba y tiraban en el mercado, andaba resquechando. Agarraba con la navajita y le sacaba los podridos al tomate, a la cebolla, a la papa, juntaba en una bolsita, iba a su casa a darle de comer a sus hermanitos menores. Y él empezó a hablar de lo que era la vida junto al camino, lo que era la miseria humana, lo que era ver a su madre siendo golpeada por su padre borracho, quemada con colillas de cigarrillo, golpearlas en los riñones a trompadas. Y empezó a moverse el Espíritu Santo. Mira, es una cosa, cuando él hizo el llamado al altar, el primero que cayó en el altar fue el maestro de la palabra, quebrantado. Y decir, ¿cuántos de nosotros, habiendo sido ciegos, inútiles, basura, nos olvidamos de dónde Dios nos sacó? Y a veces nos sentimos más grandes que Jesús y a veces nos sentimos superior al hermano. Y no nos olvidemos que somos ciegos, que por misericordia ahora vemos la gloria de Dios. El primero que pasó fue el teólogo. ¿Sabes cómo pedía perdón? Señor, perdona mi soberbia, perdona mi orgullo. Y lo abrazó, pastor, orá por mí. Y dice, necesito tener la humildad que vos tenés. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros nos metamos debajo para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Y yo no sé si vos alguna vez hiciste llorar a alguien. Yo me acuerdo del primer
primera vez que hice llorar a alguien. Vamos a viajar. ¿Saben cuándo yo vi a mi madre llorar una vez? Cuando yo estaba muy enfermo y me salía sangre por los dos orificios, no me podían parar la hemorragia nasal, y comencé a tragar sangre y devolvía sangre. Y yo estaba casi inconsciente por la debilidad, y mi papá llegó de trabajar y recuerdo claro que mi mamá se paró en la puerta y se dejó a llorar abrazando. Y dijo, no sé qué hacer, se nos muere, no tiene fuerza, ya no se puede ni sentar. Todo el día ha perdido sangre, vomita sangre, hagamos algo. Y yo le escuchaba como de lejos. Cuando mi mamá lloraba por mí, tenía 8 años y me estaba muriendo. Y me dijo, vamos a buscar un auto, porque mi papá trabajaba pero no teníamos vehículo. Mi papá era chofer de colectivo, inspector, no teníamos auto. Y se fueron corriendo 4 cuadras abajo a buscar a un tío que tenía un Chevrolet. Y hasta se pusieron a empujarlo al auto para hacerlo arrancar. Y me pasaron a buscar y me llevaron hasta aquí, hasta que me cauterizaron. Me tuvieron como hasta las 3 de la mañana, hasta que ya no tragaba más sangre. Y mi mamá lloraba y se abrazaba con mi papá. ¿Cuántas veces hicimos llorar a la gente? Hicimos llorar cuando no fuimos lo que Dios quería que seamos. Y en lugar de hacer las cosas bien, obedeciendo a la madre, al padre, honrando, los deshonramos. Hicimos todo lo malo. Hicimos todo lo desagradable. Desobedeciendo a Dios, cuando desobedeces a Dios, mamá llora, papá sufre. Cuando mi papá quería que yo sea un doctor, quería que yo sea un abogado, y yo le quise abandonar la secundaria, y lo vi a mi papá llorar. Mi papá puso todo para que yo estudie, y yo el tercer año quería abandonar. Y solamente seguí 2 años más por las lágrimas de mi padre y por las lágrimas de mi madre. Porque yo me estaba cumpliendo el sueño que él tenía, de verme terminar. Dice, lo único que te pido en la vida antes de morir es que me termine la secundaria. Y después hacer lo que vos quieras. Y terminé la secundaria. Y era un ateo. Era una persona que no quería saber nada con Dios. Empecé a juntarme con gente y comencé a salir, como hacen todos los adolescentes. Mi padre seguía sufriendo. Y decía, no sé qué va a terminar tu vida. Y lo hice llorar, y a mi madre también. Una vez nos pusimos a pelear con mi mamá a discutir. Yo le dije, ¿cómo no te morís una vez? Y mi mamá agarró un cuchillo y me dijo, mátame. ¿Qué no querés que me muera? Me puso el cuchillo en la mano y me dijo, clavármelo en el corazón, porque ya me estás matando con la vida que me estás dando. Soy mi único hijo y te estás arruinando la vida. Y vi llorar a mi madre. Lo peor de todo es cuando vos haces llorar a alguien que te ama. Alguien que espera lo mejor de vos y le fallaste y hacer las cosas mal. Y yo me largué a llorar y dije, mamá, perdóname, perdóname, y nos abrazamos ahí. Creo que fue la última vez que le vi llorar a mi madre. Después yo hice llorar a mi pastor. Justamente Juan hablaba de una de las ovejas. Yo me fui. Mi pastor lloró lágrimas de sangre. Porque era el hombre de confianza, yo era su compañero. Yo lo escuchaba en la radio, pero ya estaba solo. Él nunca llevó a nadie que me reemplace. ¿Sabe por qué? Porque un día yo estaba escuchando y él decía estas palabras: yo sé que me estás escuchando. Yo sé que un día vas a volver y vas a estar al lado mío. Por eso voy a seguir solo hasta el día que tú vuelvas y te sientas al lado mío y hagamos juntos. Mi pastor lloraba. Yo hice llorar a mi pastor. Mi pastor sufrió mucho por mí. Un día me encontré en la calle y me dice: pone tu mano en mi corazón. Y el corazón le dice así: eso es lo que siento por vos. De verte así, descarriado, perdido. Te formé para que seas un gran predicador. Mira lo que soy. Pero ¿sabes qué? Un día vas a volver. Y quiero que sepas que te voy a estar esperando. Qué triste cuando haces llorar a que te ama. Es una cosa muy fea hacer eso. Y yo recuerdo que la palabra de Dios dice que en 3 ocasiones Jesús lloró. Lloró por Lázaro, lloró por la gente que estaba llorando la muerte de ese hombre, lloró por Jerusalén
y lloró en Getsemaní. Pero este llanto del medio es cuando Jesús llora por toda una ciudad. Primero lloró por un amigo, después lloró por el momento que estaba enfrentando, por sí mismo, por el dolor que venía, por la separación con el Padre. Pero este del medio me llama la atención, porque llora por toda la ciudad. Así como hoy Cristo llora por ciudades enteras que los rechazan, que aunque hay 10 iglesias no quieren ir. Por eso Jesús lloró, dice, y al verla, dice la palabra de Dios ahí en Lucas 19:41, y acercando a la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Sus lágrimas cayeron porque él estaba en el lugar alto y estuvo viendo la ciudad antes de hacer la bajada y la subida. Estaba en el monte de Olivos. Y al verla dice que sus lágrimas rodaron sobre la ciudad. ¿Qué quería Jesús con la ciudad? Salvarla. Quería lo mejor. Y dijo, si supiera lo que está entrando, supiera lo que estoy trayendo para ti. Pero ahora está encubierto. Pero un día estoy viendo al enemigo rodearte. Te están cercando, te van a masacrar. Porque no has entendido, no has creído, no has recibido este tiempo de visitación. Y por cuanto no me permites visitarte, te invadirá el enemigo y te destruirá. Las madres a veces lloran cuando su hijo ya ha fracasado. Jesús llora antes porque sabe que vas a fracasar. Cuando tú estás pensando que vas a dejar el camino, Él ya está llorando porque sabe lo que te va a pasar. Y estás haciendo llorar al que te ama. Cuando Él edifica una iglesia, un templo como este, lo hace con la esperanza de que este lugar se llene, para que se llene de alabanza, de gloria, de honra para su nombre. Y cuando la gente se niega, Él llora porque dice, no entienden lo que yo. Ellos creen que congregando me hacen un favor a mí o al pastor. Se están haciendo un favor a ellos mismos. Porque yo les voy a dar paz, yo los voy a sanar, yo voy a cambiar su vida y no quieren venir. Y como mi madre, como mi padre, como mi pastor lloran, porque Él también tiene planes con nosotros. Y a veces nuestra desobediencia hace que esos planes se posterguen. Y ahí queda la espera. Cuando me fui de la iglesia, yo prediqué el último mensaje un día martes y el jueves ya no volví más. El mundo me había tragado. Yo conozco la historia del hijo pródigo en persona. Y ese día había predicado, guarda, que de la noche. Guarda, que de la noche. Y el guarda dijo, primero la noche y luego viene el día. Si quieres preguntar, ve y vuelve. Ve y vuelve. Y esa noche, mis hermanos, que había 7 u 8 personas, mi pastor se había ido a Buenos Aires. Cuando él volvió de Buenos Aires, la iglesia ya no tenía pastor, porque su pastor se había ido. Yo era el pastor segundo en la iglesia. Fui ungido pastor hace más de 30 años. Y yo estaba a cargo. Hice el locro para el 25, como hoy, un día domingo. Y ese día le dije adiós al Señor. Cuando mi pastor volvió de Buenos Aires, le dijeron, Rodolfo ya no congrega. ¿Cómo? ¿El pastor? Ya no es pastor. Se fue de la iglesia. No sé qué le pasó. Pero predicó un mensaje que nos hizo llorar a todos. Porque yo sentía, decía una de las diaconisas, que mientras él predicaba, en realidad no estaba predicando. Él se estaba despidiendo. Y todos lo abrazamos, todos le dijimos, lo que piensas hacer no lo hagas. Porque te vamos a extrañar. Y dice que le agachó la cabeza y se fue. Y esa fue la última vez que lo vimos en la iglesia. E iban a pasar 18 años para que yo volviese. ¿Cómo lloró la iglesia? Esa hermana que estuvo ahí que me dijo, no importa dónde vaya, no importa lo que haga, aquí lo vamos a esperar. Porque yo siento que usted va a entrar en un desierto. Pero ¿sabe? Cuando Dios mete a un hombre en un desierto, es porque algo va a sacar de él. Y lo abracé, me abrazaron, lloraron, me fui. Y cuando regresé 18 años después, la mayoría de esas hermanas habían muerto. Ya no estaban para verme entrar a la casa de nuevo.
y lloraron por mí. ¿Sabes qué me decían? No sabes cómo oran por vos. Hacen reuniones a las 6 de la mañana y oran por vos. Me dice, negro, así me decían, mi negro, volvé. No hagas llorar tanto a esa gente. Y un día había una campaña en un cine y estaba un amigo mío que yo le había ayudado a hacer campañas. Y él había ido por mi casa y me dice, negrito, me vine de Buenos Aires. No me digas que no vas a ir a la reunión. Por lo menos andá, sube ahí, escondete arriba. O sea, si no querés estar abajo, anda arriba. Pero venía de Buenos Aires. Se vino a Buenos Aires el pastor. Tenía una iglesia grande. La dejó para venir a buscar a su amigo. He venido a verte, me dice. Voy a hacer una campaña, pero la campaña puede esperar. Vine por ti. Necesito que vayas. Pero escuchá, negro, me dice, lo que tengo para decirte. Porque yo sé que Dios te va a hablar. Vos pensás que Dios ya no te va a hablar. Pero el Señor te ama. El Señor llora por vos. Andá. Y me fui. Y yo no sabía que estaba la esposa de él en la puerta. No la conocía. Y pasaba gente por la vereda, en Tafí Viejo. Y yo iba y volvía porque no me decidí entrar. Iba y volvía. Y la señora, la hermana, entre toda la gente que pasaba mucha gente en la avenida principal, no me sacaba los ojos de encima. Y en un momento me dijo, a usted. Y dije, ¿qué? A usted. Sí, Dios lo está esperando. Y dije, ¿usted me conoce? No, pero mi padre sí. Pase. Dios lo está esperando ahí adentro. Digo, no quiero ir abajo. Subo a la platea. Tenía una platea alta así. Subí a la platea y me puse contra la pared donde estaba antes la cámara, el proyector del cine. Ahí me pegué. Bien en lo oscuro. Y allá abajo mi amigo predicando la palabra de Dios. El hijo pródigo. Y yo estaba ahí. Que no me veía, agachaba. Cuando él levantaba la cabeza, yo me agachaba. Y cuando dijo, vamos a ponernos de pie. Y me puse de pie. Y dice, vamos a hacer algo antes de orar. Quiero invitar a mi amigo que está allá parado de fondo. Allá, dice, él es mi amigo y yo vine por él. Y todo el mundo, ¿qué hizo? Y lo que hacen todos. Faltaba un reflector nomás que me dé ahí. Vení, negrito, la sala llena. Vení, me dice. Y bajé por la escalera. Y en la puerta, ahí en la entrada, la mujer, esperando. Dice, vamos, dice, lo están esperando. Y yo la miraba y ¿quién será? Después me enteré que era la esposa de él. Yo la conocía. Me dice, ¿no le dije que Dios lo estaba esperando? Dice, pase. Y me moví por el medio del pasillo con la gente mirando. Y levantaba las manos y aplaudía. Y lloraba. Y cuando paso la multitud que estaba ahí y llego a la parte del frente, ¿quién estaba parado ahí abajo? Mi pastor. Y le dice, Héctor le dice, pastor, sí, date vuelta. Dice, date vuelta, ya no me he hecho pasar mi pastor adelante, pero mirando para donde estaba él, dando la espalda a la gente, dice, date vuelta porque Dios te tiene una sorpresa. Y el pastor dice así, dice, mirá, vos le serviste al Señor y el Señor te devuelve un hijo. Ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu padre. Y nos abrazamos. Y lloramos los dos. El título de este mensaje es: no hagamos llorar a Dios. Cuando desobedecemos, Él sufre. Cuando no cumplimos nuestro ministerio, Él sufre. Cuando no amamos a nuestro hermano y peleamos con el hermano y no somos unidos, Él llora. Dice, y al verla, lloró. Cuando nos ve, llora. Cuando nosotros no hacemos las cosas bien, Él llora. Todo el tiempo que esta iglesia estuvo cerrada, sus lágrimas cayeron acá. Porque Él estuvo. Porque cuando Él abre una iglesia, un templo, Él está presente. Porque Él es la iglesia, Él es la cabeza.
¿Cuántas veces estuvo acá el Señor? Desde las 7, 8 hasta las 10. Y se fue. Porque no hay nadie. Pero Él estuvo. Él no falta la cita. Cuando vos tenés un compromiso con Él, como yo lo tengo desde que aprendí a relacionarme con Él a solas y en las madrugadas, yo sé que el día que yo me duermo, Él no. Él estuvo ahí. Porque cuando yo llego tarde, todavía se siente solo, como que Él estuvo esperando. Yo me dormí, Él no. Y hay personas que hace rato, su cuartito, ese rincón, esa cocina, ese baño, vos no fuiste. Te voy a decir, Él te estuvo esperando. ¿Y cómo te espera? Con tristeza, con dolor. Porque Él te espera, Él anhela tu presencia. No dice cantarme los cantares, hazme oír tu voz, porque hermosa es tu voz. Vamos, asómate, paloma mía, hermosa mía, le está hablando a tu alma. Acércate, ven, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. ¿Cuántas veces lo dejaste con las ganas de oír tu voz? No fuiste a la cita. Te llamó, te envió y no fuiste. ¿Cómo crees que se siente cuando te deja una tarea y no la cumplís? ¿Cómo crees que se siente? ¿Cómo crees que se siente cuando vos pensás que sabés más que Él? ¿Cómo pensás que Él se siente cuando vos lo rechazás? Cuando Él trae su presencia a tu vida y te dura solamente 5 minutos y después seguís haciendo lo malo en lugar de cambiar, porque cada vez que Él te hace sentir su presencia es para que vos cambies. Porque si estando a veces en pecado sentís su presencia, imagínate si te pone a cuenta.